Bienvenida Pilar al Quindío. Pues hoy queremos como conversar algunos aspectos de su obra y su visión de escritora. Yo quería iniciar la charla pensando en usted como una persona que tiene como digamos, se mueve como en dos terrenos de escritura. Una como periodista, donde toca temas candentes de la demasiada realidad colombiana, y su otro contraste es de la escritora de literatura infantil y juvenil. O sea, ¿usted cómo visiona esas dos? A veces digo que es como una cosa medio esquizofrénica, porque el periodismo es muy duro, es la realidad cruda y dura, y la literatura infantil que yo hago nunca abordo temas duros, digamos, siempre he tratado de mostrar historias lúdicas, divertidas, juguetonas. Entonces yo digo que es un complemento, porque el periodismo marchita el alma, el periodismo es duro, como que quita la esperanza, y la literatura infantil es como la compensación, como que cada vez que hago un libro, que me encuentro con los niños que han leído una de mis historias, entonces vuelvo a renacer en mí la esperanza de que este país puede cambiar. Entonces es como para mantener el equilibrio. En el año 2004 usted publicó el libro La guerra no es un juego de niños. Son 6 historias de niños, digamos, que viven y son afectados por el conflicto de la guerra. Cuéntenos de ese libro. Bueno, ese libro salió como de esa inquietud de, pues yo viajo mucho por Colombia y por desgracia casi siempre es detrás de hechos de violencia y de guerra. Entonces siempre iba, y como el periodismo está en la carrera, yo me fijaba en los niños, pero nunca tenía tiempo para sentarme con ellos y como hablar y mirar esa huella que estaba dejando el conflicto en el alma de los niños. Y pues solicité una beca, porque la única manera de hacer ese tipo de periodismo es teniendo tiempo. Yo no puedo llegar a entrevistar a un niño como entrevisto a un adulto, llegar a agredirlo con un micrófono, a preguntarle, sino que tengo que tener paciencia para que él me vaya contando su historia. Entonces necesitaba eso, un apoyo económico para poderme dedicar el tiempo necesario para hacerlo. Y quería mostrar cómo niños afectados por distintas situaciones, la niña víctima del secuestro, niños que han estado como soldados en la guerra, niños que han visto o les ha tocado vivir una masacre paramilitar, como los niños del Salado en Carmen de Bolívar, la mal llamada limpieza social que se vive mucho en los barrios populares de todo el país, y pues en Bogotá y en Soacha también. Entonces era como, yo creo que nosotros vivimos como a espaldas de esa realidad de los niños, y quería mostrarla, quería como ponerla ahí para que la gente la lea y como que se cuestione y diga, bueno, ¿cómo hemos permitido que esto esté sucediendo y esté sucediendo hace tanto tiempo? Y además es un país que en su conflicto hay 15.000, 10.000 niños en grupos ilegales también. Sí, y se nos volvió costumbre. Entonces yo también doy talleres de periodismo responsable en temas de infancia, y hemos tratado este tema de los niños soldados. Y uno llega a los sitios y nos dicen, no, ¿usted por qué dan ese taller? Si eso hace siglos pasa. Entonces digo, precisamente por eso, porque es que hace mucho tiempo pasa, y hace mucho tiempo deberíamos haberlo puesto, como mostrárselo al país para ver si tenemos conciencia de lo que significa que solo un niño cargue un fusil, y que ese niño esté dispuesto a matar y esté dispuesto a que lo maten. Bueno, hablemos ahora como de su otro lado. El otro lado. De sus libros infantiles. Pilar ha publicado los libros Zoraida el Capitán Loco, La estrella que le perdió el miedo a la noche, Colombia, mi abuelo y yo, Turbel, el viento que se disfrazó de brisa, y ahora trajo uno último, Pilar. Plof, se desinfló una ilusión. Plof. Y ahí faltan otros, el Colombia, mi abuelo y yo ya están, ¿no? Entonces, los que abrieron caminos en el cielo, que es un libro de la historia de la aviación en Colombia. Manuel Uribe Ángel, el médico y geógrafo que amó a su país, el violinista de los puentes colgantes, Los hijos de la lluvia, esos son otros también. Sí. Bueno, Pilar, yo quería que habláramos, leyendo sus libros, uno encuentra que hay muchos, en algunos de ellos hay elementos muy imaginarios, pero yo sé en el fondo que muchos de esos libros nacen de sus vivencias, de su recorrido, de ese viaje itinerante que usted ha hecho por la geografía colombiana. Pues cuéntenos esa. Así, yo soy periodista y mi alma, como digo yo, es de periodista, ¿no? Me gusta viajar, me gusta conocer, soy muy curiosa.
Y entonces, precisamente, empecé siendo escritora en un viaje que realicé a los Cayos de Roncador, Quitasueño, Serrana y Serranilla. Y allí, pues tuve la opción de viajar en un barco oceanográfico de la Armada, y me fascinó tanto descubrir, pues, cómo era ese barco, ¿no? Todos los laboratorios, los equipos que tienen para investigar los científicos la riqueza del mar. Y le pregunté al capitán le dije, bueno, pues si yo que ya soy adulta y paso tan contenta aquí, ¿cómo será un niño que suba a este barco? Y el capitán muy serio me dijo, no, ¿usted cómo se le ocurre? Aquí solo viajan científicos, los niños son muy brincones, aquí nunca se sube un niño. Y a mí me dio tanta rabia como esa respuesta del capitán, que él me iba diciendo, no se puede, y yo iba pensando, pues sí, yo lo voy a poder hacer en un cuento, y una niña va a hacer una pequeña trampa y se va a subir a un barco. Y ahí nació Socaire, el capitán loco, y fue una historia, pues me gustó hacerla, a los niños les gustó, y seguí como encarretada con el cuento de la literatura infantil, y desde ese momento pues siempre hago paralelo los dos trabajos. Por ejemplo, este libro, La estrella que le perdió el miedo a la noche, también surgió en un viaje periodístico. Yo fui a este pueblito que se llama Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, y me encontré un niño que en ese pueblo donde no hay calles, sino que todo es agua, y donde para ir a la escuela hay que ir en canoa, me encontré un niño que le tenía miedo al agua. Entonces, como que uno decía, imposible, ¿no? ¿Cómo es posible un niño que le tenga miedo al agua, viviendo en el agua? Y salió esta historia que se llama La estrella que le perdió el miedo a la noche. Bueno, en los últimos 30 años, una serie de autores importantes, como Hugo Niño, Celso Román, Triunfo Arciniegas, Irene Vasco, Gloria Cecilia Díaz, Pilar Lozano, digamos, han dado un gran cambio en la concepción de escribir para niños. Hasta hace un tiempo, de los años 40, 50, parte del 60, había una concepción de que a los niños había que escribir en un lenguaje moralizante, pedagogista, siempre dejar una enseñanza, ¿sí? Pero entonces vienen ustedes, digamos, esta generación de nuevos autores de literatura infantil con otras propuestas, con otras ideas de escritura de libros. Conversemos sobre eso.